enormes bendiciones para cada persona, para cada guerrero que en esta mañana nos está viendo a través de las redes, a través de Facebook Live y a través de los diferentes medios de comunicación vía en línea. Es un enorme privilegio para nosotros estar en esta mañana compartiendo con ustedes una vez más en este programa A Corazón Abierto. Somos el Ministerio Internacional Guerreros de Jesucristo. Estamos ubicados en el barrio El Centro, frente a la Secretaría de Finanzas. Tami, buen día, ¿cómo amaneció? Buenos días, gracias al Padre, bendecidos, alegres por estar nuevamente, ¿verdad? Compartiendo con cada uno de ustedes en este tiempo, que sabemos que es un tiempo de bendición, tanto para nosotros como para los que nos ven. Estamos diferentes heridas. Y como usted sabe, este programa Corazón Abierto es inclinado hacia la sanidad interior de cada hombre, de cada mujer, cristianos, no cristianos, líderes, no líderes, porque aún pastores, ministros, hay muchos líderes fuertes, con cargos fuertes dentro del evangelio, dentro del reino, y con heridas fuertes en su corazón también. Hoy vamos a hablar sobre el rechazo, que es una herida muy profunda. Amén. Que normalmente identificamos en otros, pero no es el maestro de maestros enseñando nuestras vidas, pero sobre todo el Espíritu Santo moviéndose y sanando, confrontando y limpiando cada corazón en esta mañana. Amado buen Dios, Padre bueno, te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre. Tú eres santo, eres bendito, Rey de reyes, Señor de señores. En esta mañana, papá, nos presentamos delante de ti, Padre. Declaramos, Señor, que la palabra, Señor, que lo que hoy hemos preparado para impartir a cada hombre, a cada mujer, a cada líder, a cada joven, Señor, Padre, cumple el propósito como está escrito en tu palabra. Señor, cumple el propósito con el cual es traído, Señor amado. Gracias, Señor. Bendecimos cada persona que nos ve a través de las redes. Aquellos, Señor, que tú vas a tocar su corazón para traerlos a libertad. Desde ya, Señor, declaramos libertad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Jesús. También, ¿alguna vez usted se ha sentido rechazada, excluida, menospreciada? Sufrí bastante de eso. Y como dice usted, es real. Lo miramos en otras personas, este tema, ¿verdad? Sí, la verdad que mientras yo analizaba, ¿verdad? Tenemos años de hablar del rechazo, pero hoy meditaba precisamente en algo, y es que yo creo que todos en algún momento hemos vivido el rechazo y algunos no lo saben. Yo conocí una persona que decía, a todo trabajo donde voy hay alguien que no me quiere. Siempre hay alguien que le caigo mal. Y no nos damos cuenta que realmente es un espíritu de rechazo que está operando en nuestras vidas. ¿Y qué es el rechazo? El rechazo es una herida profunda en el corazón del hombre. Pero no se dan cuenta que hay una herida de rechazo que está operando en esta persona, en este joven. Y ahorita también hay muchos niños con raíz de rechazo. Mucho joven suicidándose, mucho joven con heridas, no queriendo vivir, mucho joven tirado en la calle creyendo que nadie lo quiere, que no hay una oportunidad, que no hay cómo. Pero hoy vamos a hablar de este tema también en sus vivencias propias, o en lo que usted le ha tocado atravesar. ¿En qué etapa? Porque hay diferentes etapas en la vida de un ser humano donde recibe el rechazo. Algunos desde que estamos en el vientre, ¿verdad? Amén. La palabra nos enseña desde que ya estaban escritas todas las cosas sin faltar una de ellas. Amén. Desde antes le dijo el Señor a Jeremías 1, antes de que te formara, antes de que yo te enviara, yo ya te había conocido, yo ya te había visto, yo ya había puesto un propósito para tu vida. Entonces somos seres que desde que ya estamos en el vientre de nuestra madre, muchos reciben el rechazo.
otros en la edad de niños, otros en la juventud, otros cuando son adultos, otros cuando se casan, otros cuando son ancianos, pero todo el leyendo, ¿verdad? amén. Y como usted dice, hay varias etapas en las que uno pues pasa por esa etapa, y usted decía algo, a veces uno llega a un lugar, a un trabajo y dice, siempre hay alguien, lo que usted decía, y lo difícil aquí es que cuando uno se siente rechazado, muchas veces ni siquiera hay personas que lo hacen a un lado. El mismo rechazo lo hace a uno sentir que es así, ¿verdad? Entonces yo leía hoy y me impactaba porque decía que cuando la persona tiene rechazo, cuando nosotros nos sentimos rechazadas, crecen, eso trae otras cosas, ¿verdad? Y crecen otras cosas en nuestra vida. Creamos esa como coraza, querer defender, y más bien a veces dañamos a las otras personas. Y me llamaba la atención porque usted decía, ¿cuándo identificó el rechazo en su vida? Yo creo que en mi vida fue como en mi juventud. Yo leía, decía que a veces pasa cuando los divorcios de los padres, hay etapas que son bien difíciles, ¿verdad? Sí. En mi caso creo que fue esa la raíz, cuando mis padres, ellos tuvieron su separación, mis padres se separaron. Entonces creo que ahí comenzó eso en mí, porque yo ya empecé a sentir como rechazada por los demás. Ya empezó a crecer, me hacían, era pobrecita yo, pobrecita, todo lo malo me lo hacen a mí, pero yo soy buena gente, pero yo no hago nada. Y lo que yo le decía, muchas veces en el afán de querernos defender, no miramos el daño que le hacemos a los demás. Porque yo ahora recapacito y yo recapitulo mi vida anterior, y yo siempre le digo a las personas, yo creía que era una buena persona, pero era mala porque dañaba a los demás con mis palabras, con el afán de quererme defender y que nadie me hiciera daño. Yo dañaba a los demás. Yo no me detenía a pensar si yo podía herir a otra persona con mis palabras, con mis pensamientos. Simplemente decía para querer yo como esconderme y defenderme. Y qué tremendo, ¿verdad, Tami? Porque la verdad que toda persona herida siempre daña. Una manzana podrida o una fruta prohibida, no sé, y vi que se puso negra una. Bueno, no me fijé, y cuando menos acordé andaban los mosquitos. Y cuando yo voy a ver, aquella había contaminado las otras, se estaban poniendo negras. Y así somos nosotros, cuando nosotros estamos heridos, cuando nosotros estamos dañados, cuando nosotros hay rechazo, tendemos a creer que los demás no los quieren, y realmente somos nosotros los que estamos con el problema, no los demás. Amén. Hay mucha gente dañando a otros, como decía usted. Escuchamos lo típico, a mí me hacen una, yo hago dos. No, yo no quiero amistades porque es mejor solo que mal acompañado. O no me voy a casar por ella. Y le decía yo a ella, estábamos hablando de una persona en común, amiga de ella y amigo mío. Y hablaba ella y me decía, hubo un malentendido, no sé, una molestia. Y me decía, Heidi, yo creí que yo estaba bien. Y me di cuenta que no cuando me habla. Sentía que feo, o sea, yo seguía avanzando en el reino, y así somos nosotros, no, estamos bien, avanzamos, y esto en la vida de los cristianos, ¿verdad? Pero cuando le hablan de esa persona, siente aquella cosita fea en el corazón y se da cuenta que hay algo que no está bien, que hay una herida. Y normalmente tendemos muchas veces a ocultar las heridas. Como le digo, creo que todos en las diferentes etapas, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en el vida, y allá usted en casa que nos está viendo o nos está escuchando, medítelo, analícelo. Muchas mujeres embarazadas siempre le preguntan, ay, qué bonito, ¿qué va a tener? Y a veces usted dice, ay, pues mire, lo que sea, pero oiga bien, lo que sea, pero yo quiero una niña.
o lo que sea, pero yo quiero un niño. Y tu bebé en el vientre comienza a recibir o se comienza a abrir esa raíz en su corazoncito, porque es lo primero que se forma en el vientre de la madre, el corazón. Sin el corazón no tuviera vida. Y comienza el corazoncito de tu bebé a crear esa fisura y se comienza a abrir una herida de rechazo. Esa herida de rechazo que al final en ese tiempo y el bebé va creciendo, ya la niña juega pelota, ya la niña se viste con camisetas, ya la niña tiene más rasgos masculinos que femeninos, porque cuando estaba en el vientre, papá dijo, no, yo no quiero esta niña, yo quiero un niño. Conozco un caso, Tami, de un discipulado que yo di, que cuando impartimos esta clase, me recuerdo que después de haberla compartido, dijo él, yo quiero hacerle una pregunta, pastora. Tengo una niña y esta niña cuando nació yo dije que yo quería un varón, no una niña. Y ahora mi hija es lesbiana. Y él dijo, en mi familia nunca se ha movido esto, ha sido diferente. Porque es real. Y creo que el problema más fuerte es cuando, porque creo que todos decimos eso, ay, yo quiero una niña, ay, yo quiero un niño. Pero de repente, pues Dios no le permitió y usted acepta a sus hijos. El problema está también cuando de repente usted quiere un niño y Dios le da una niña. Pero ya después usted no queda conforme, o sea, usted no ama a esa niña. Usted siempre queda como con el, puchica, pero yo no quería a esa niña, yo quería un niño. Sí. Y no aceptamos y no amamos a nuestros hijos, sino que empezamos a despreciarlos y empezamos a verlos de menos y empezamos a tirar palabras hirientes y ese es el problema, que desde que los niños están en el vientre, usted decía, o sea, mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra, imagínense qué poderoso. Entonces, como padres muchas veces, y a veces lo hacemos inconscientemente, porque muchas veces es como que, ay, no, yo no quería eso, pero bueno, ni modo, pero no venimos y nosotros demostramos el afecto hacia nuestros hijos, demostramos el afecto de que, bueno, no era lo que yo quería, pero dentro de mí es mi hijo. Y vemos en la calle, vemos o sea, cuántos niños andan en la calle. Si usted les pregunta, ¿y por qué estás en la calle? Porque mi familia no me quiere, porque mi mamá no me quiso, porque mi papá no me quiso. O a veces nosotros queremos que nuestros hijos llenen expectativas de nosotros de adultos. Y empezamos a hablar mal de nuestros hijos, empezamos nosotros a querer que nuestros hijos sean el diseño que nosotros queremos. Y todos nacemos con un diseño de Dios. Amén. O sea, y el problema es que cuando nosotros venimos y empezamos a querer meter un patrón a nuestros hijos, empieza el rechazo en los jóvenes. Y esto es bien tremendo, pastora, porque a mí me llama mucho la atención. Porque si usted ve, la juventud ahorita se está perdiendo. Hay tantos jóvenes con heridas en su corazón que nosotros los padres las estamos provocando con una palabra, con un gesto. Y es bien difícil ver tantos jóvenes en la calle. A mí me impacta ver en donde yo vivo niños de 13, 14 años que ya andan en pandillas. ¿Cómo llenar ese vacío en su corazón? Tami, y mire, usted ahorita está tocando un tema bien sensible en la sociedad, porque hablándolo así, somos los padres los responsables de esto. Amén. Miren lo que le digo, una naranja podrida, una fruta podrida, pudre su alrededor. Amén. Cuántas madres heridas que las trató mal el esposo, que les dio mala vida, y aquel pobre niño va creciendo con, te pareces ese tal por cual, no servís igualito que él. O las abuelas declarando, mire, las abuelas, los padres, en estos casos los abuelos y los padres, habla de maldición sobre las generaciones también. Y esto es consecuencia de que muchos jóvenes han retirado en las esquinas. Mire, no hace mucho con mi esposo, un martes después del altar de oración aquí en la iglesia, nos fuimos y exactamente aquí en la esquina afuera estaba un joven y iba a consumir piedra. Y él se subió al carro, pero lo que yo lo vi, o sea, a mí me dolió tanto porque, bueno, mi hijo mayor tiene 19 años, ese niño también podría ser mi hijo. Y me fui, me senté y le dije, hey, ¿cómo te llamas? Me dijo que se llamaba Alejandro. Ese cipote tiene 16 años, es de Catacama, Olancho.
se vino porque lo corrieron de allá y anda durmiendo, me dijo que dormía aquí por el estadio. Y le dije, papá, ¿por qué te viniste de tu casa? ¿Y tu mamá? Mi mamá murió hace 2 años. Y tu papá lo acribillaron hace 5 meses. Y yo, la verdad, me dio tanto dolor. O sea, mi esposo me decía, ya le puedes decir lo que le digas, pero él está, porque estaba totalmente bloqueado. Me acuerdo que habíamos celebrado el Día del Niño y yo llevaba una bolsa de dulces también, porque yo la había dejado y el martes que vinimos, entonces yo agarré la bolsa de dulces y le dije, te quiero regalar esto, porque realmente yo lo vi como ese niño, pero hay tantos niños, tantos adolescentes que no es culpa del gobierno, que no es culpa de la iglesia, que es culpa y responsabilidad de nosotros los padres también. Porque usted haya sufrido, porque usted ha llevado una vida vacía, desordenada, de maltrato, de golpes, de humillaciones, tu hijo no tiene la culpa. Y creo que toda madre, ninguna de nosotros, bueno, yo estoy a miles de kilómetros de desear que mis hijos atraviesen un poquito de lo que yo viví. Así es. Un poquito, nada. Y es tremendo porque creo que tú y traemos hijos al mundo y ellos son los que tienen que pagar las consecuencias. Usted decía algo bien cierto. Y muchas veces como padre, ay, si ni sabes, a mí me agarraban peor y por eso está llorando. Mira, a mí me daban con un lazo, a mí me daban con un palo y vos vivís bien. Y empezamos nosotros a querer sacar nuestra frustración con nuestros hijos en vez de crear un diseño diferente. Como hijos de Dios, porque esto se da en la iglesia también. Y es donde más se da. Habemos padres porque no nos vamos a decir que nosotros somos los mejores. En muchas ocasiones en la iglesia se da esto, que no sabemos cómo guiar a nuestros hijos, que no sabemos cómo corregir a nuestros hijos. Y empezamos también sembrando esa palabra de herida, empezamos sembrando ese rechazo en la vida de nuestros hijos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la gente de la calle quizás no conoce la palabra, pero nosotros sí. Sí, es lo más terrible. Y que conozcamos a las oriolas y eso, pero al menos necesitamos, ¿verdad? Que haya un cambio, querer que nuestros hijos sean diferentes, creer que nuestros hijos vengan a nosotros con confianza de decir, mamá, papá, me está pasando esto, porque el problema es que como en nuestra casa no aconsejamos, hay en la calle alguien más vivo que nosotros, en la calle hay alguien que anda buscando lo peor para su hijo, porque si usted busca lo mejor en la calle hay alguien que no quiere lo mejor para su hijo, y si usted no lo aconseja, hay otro que le dice, no te quieren en tu casa, venite para acá, aquí sí te vamos a querer, aquí vas a tener todo. Aquí somos familia. Ajá, somos ese. Mire, la mayoría de los jóvenes que yo he escuchado que se entran en no servís, andate de aquí. Y empezamos como padres y eso nos habla, como le digo, directamente a nosotros también, porque muchas veces nos equivocamos y empezamos como padres a crear esa marca, esa herida y esa fisura en el corazón de nuestros hijos. También es real, fíjese que en la vida de los cristianos y algunos cristianos que viven por apariencia, amén, que no quieren, o sea, usted decía algo, queremos que nuestros hijos llenen expectativas nuestras, como que usted y yo no pasamos procesos tremendos. De repente usted ve a Tami aquí bien bonita, a mí media peinada, pero yo creo que nos hubiera conocido 15 años atrás, hubiéramos dado miedo. No vinimos al Señor Jesús, no estábamos en Jesús. Gloria a Dios por aquellos jóvenes que vinieron a Cristo chiquitos, que les explotó la casa. Tu hijo contamina tu casa, tu hijo te hace dar mal testimonio, perdón. Usted no puede amar al de afuera si no está amando al de adentro. Y realmente este tema es muy profundo también, porque estamos aquí estacionadas en los jóvenes. Mire qué tremendo, yo creí que íbamos a salir hoy con esto, pero estamos estacionados en los jóvenes, que realmente es un tema muy importante en la sociedad, en la iglesia, en la familia. Amén. Si hay algo que Satanás odia son las familias, porque Jesús, Dios, el Dios Todopoderoso, en el principio no estableció una iglesia en el jardín del Edén. Amén. Estableció un matrimonio, estableció una familia. ¿Y qué destruyó Satanás? Una familia. Cuando usted lee la palabra se da cuenta que Adán y Eva los engañó.
engaña a la primera generación. Luego la segunda generación, Caín y Abel. Duro, es difícil saber que nosotros como hijos de Dios no despertamos y no estamos viendo los errores que hay en nuestras vidas. Y usted puede decir, no, pero yo ya soy profeta, yo soy pastor, yo soy apóstol, maestro, líder, edecán, anciano, presbítero, reverendo, reventado, reventuki, como usted se llame. Amén. Pero hay heridas en su corazón que están dañando sus generaciones, también. Así es. Que están dañando los niños. Perdón, también diga. No, lo que le iba a decir, que usted decía algo que en realidad es real. Nosotros no traíamos en mente, pues, creo que hablar ni de jóvenes. No, nada que ver. Nada que ver, pero creo que Dios, los planes de Él son diferentes. Amén. Y creo que todo esto tiene que ver con todo lo que está aconteciendo. Ver Amén. tanta juventud perdida. Y usted decía, es un tema muy extenso que creo que pues no lo vamos a tener. No. Un cambio en nuestras vidas para que haya un cambio en nuestras familias. Que necesitamos un cambio en nosotros, porque si no ese patrón se va a seguir repitiendo en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, porque vamos creando generaciones heridas, generaciones rechazadas, generaciones que van y vamos porque a mí me lo hicieron, yo te lo voy a hacer. ¿Y cuántos niños más, cuántos jóvenes más vamos a ver en la calle? A mí me duele mi corazón, créame, que yo siempre que yo miro a un joven en un bus, cuando yo miro a un niño vendiendo en la calle, yo digo, y usted dice, o sea, yo soy mamá. Sí. Y yo digo, yo podría ser James, podría ser Derek. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo como padres nosotros para que nuestros hijos se estén yendo de nuestras casas? En lugar para que su hijo diga, yo no quiero estar en mi casa, yo no quiero llegar a ver a mi papá, yo no quiero escuchar alegar a mi mamá, yo no quiero estar en mi casa, yo prefiero estar en la calle, aquí me miran bien. Fíjese, Tami, que yo durante estas tormentas, yo pensaba mucho en esto. O sea, nosotros de repente, gracias a Dios, tenemos un lugar seguro. Amén. Y estamos tratando de crear ese lugar seguro para nuestras generaciones. Amén. Pero aquellos niños durante esta tormenta que no tenían dónde, que de repente yo miraba esas crecidas que se llevaban niños que venían de la escuela y aquellos que estaban tirados también. Aquellos nos dimos cuenta de los que se llevó el agua. Ajá. Nos dimos cuenta de los niños que venían de clase y que se los llevó la corriente, y de los niños que iban caminando y de repente el agua se los llevó. Pero porque tenían que ni la sociedad, ni el gobierno, y quizás la iglesia esté haciendo algo por esto. De hecho, nosotros vamos a comenzar un proyecto ahorita con esto, pero que es duro porque posiblemente el agua no solo se llevó a los niños que iban a clases, también aquellas corrientes se llevaron a niños que nadie preguntó por ellos, que nadie se preocupó por ellos, y es doloroso ver esta situación porque volvemos a la raíz. Los culpables somos los padres. Y no es que usted o que yo, Isaías cuando dice que él fue por sus heridas, es por ese rechazo que él recibió, que él nos abrió camino a la aceptación eterna. Jesús fue rechazado, el mayor ejemplo es Jesús, pero José fue rechazado por sus hermanos. Pero al final fue encaminado al propósito que Dios tenía con él. Amén. David fue rechazado. Ni su papá creía en él. Qué tremendo. Ni su papá creía en él. Los hermanos lo rechazaban igual. Pero me encanta cuando en Samuel le dice, yo no veo lo que tú ves, Samuel. No, también como hijos de Dios, hay como sabemos que somos reyes, que somos princesas, que somos príncipes. Creemos que todo nos príncipe pase por aquí, y muchas veces el enemigo va a usar a nuestros hermanos como usó los hermanos de José para venderlo, para vituperarlo, pero al final Dios no ve tu aflicción, Dios ve tu corazón, porque eso fue lo que hizo con José también. Amén. Y usted hablaba de despreciado y desechado entre
de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, el mayor ejemplo de que fue rechazado, ¿quién más que Jesús? Sí. Y vemos como él no dijo, ay, la gente me rechaza, la gente no me quiere, yo no voy a cumplir lo que mi padre me mandó a hacer. Como la gente no cree en mí, ni los hermanos creían en él. Sí. Hasta después de que él resucitó. Imagínense cómo es que, por eso dicen, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Se imagina si Jesús hubiera sido como nosotros? No, yo me imagino, mire, no sé, pero cuando leemos Isaías, y exactamente ese capítulo de Isaías 53, Tami, nos damos cuenta que él como ser humano atravesó todas, el rechazo, el dolor, el insulto, el desprecio, el menosprecio. Y usted y yo a veces decimos, no, padre, no me quiere fulano. Y comenzamos a abrir esa raíz de rechazo en nuestro corazón, comenzamos a germinar esa semilla incorrecta en nuestro corazón. Pero la palabra es tan linda y nos enseña que, Tami, aunque tu mamá, aunque tu papá, aunque todo el mundo te rechace, su palabra dice que con todo Él nos recoge, que Él no nos abandona. Yo le estaba leyendo hoy y en Efesios dice que nosotros somos aceptos. O sea, ya Él nos aceptó, ya hecho o hemos pasado, dice que Él nos aceptó. Y si Él ya nos acepta, ¿por qué tenemos que nosotros dudar? Si Él ya nos acepta, ¿por qué tenemos que nosotros decir, pero nadie me quiere? Si el Rey de Reyes nos ama, si el Rey de Reyes nos perdonó y Él nos acepta. Usted decía, aunque madre y padre nos dejaran, ¿por qué? Porque es real, estábamos hablando de los jóvenes y a veces se nos olvida esta palabra. Al joven se le olvida que dice que no importa, que si tu mamá y tu papá te dejó, con todo y eso Jehová. Imagínense qué bonito. Me gusta mucho ese pasaje de Efesios, que es de Efesios 1:6. Amén. Porque dice que Él nos hace aceptos, pero antes dice que es para alabanza, amén, de la gloria de su gracia. Así es. O sea, Él ni siquiera nos ama, es para gloria de Él, el amor de Jesús para nuestras vidas también. Es para gloria de su nombre, es para alabanza de su gracia. Nadie me quiere, me rechaza mi hermano, me trata mal mi papá. Voy al trabajo, encuentro alguien que me cae mal. En la calle encuentro a alguien que me cae mal. Ahí, donde usted vaya, hay alguien que usted no lo recibe. Pero no es la persona. Somos nosotros los que portamos esa herida, ese espíritu que está ahí anidando en nuestro corazón. Amén. Y así como la cebolla, poniendo capas. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de la cebolla, porque la cebolla usted saca la cáscara, luego va sacando una capa, saca la otra, y así somos nosotros. Así es. Es una cáscara de defensa. No tenemos amistad porque no queremos que ya todos son iguales. ¿Para qué? Entonces, esa es otra capa. Otra, y volviendo al tema de los jóvenes, es, si a mí me formaron así, entonces yo te voy a formar así. ¿Sabe que muchas veces, y no sé si les ha pasado de repente en casa, hasta con la comida hacemos eso? Agradecer si vos vieras lo que yo me hartaba. Es cierto. Si vos estás comiendo bien, yo comía chiricaya, tuyo no tiene culpa. Tu hijo no tiene culpa, porque realmente Dios a todos nos ha dado el raciocinio. Amén. Solo los animalitos no tienen raciocinio, pero nosotros sí lo tenemos. Y tenemos una responsabilidad como padres, Tami, mira, aquí yo ayer miraba en estos derrumbes a alguien ahí que estaba como, no sé si insultando o estaba protestando con el alcalde, ¿verdad? Y que por tu culpa y que por qué no viniste. Y me refiero a eso, no por política ni nada. Yo no tengo color político, ni los hijos de Dios, el único gobierno con el que trabajé, del fruto prohibido.
Que cuando el Señor le dice a Adán, ¿comiste acaso del fruto que te prohibí? Él, la mujer que me diste. O sea, Señor, usted tiene la culpa porque usted fue quien me la dio. Así es. Siempre tenemos un culpable también y nunca reconocemos que nosotros somos los verdaderos culpables de lo que pasa. Así es. Y mire qué tremendo que usted decía, volvemos otra vez, yo no sé, yo creo que Dios nos quiere hablar a los padres en esta mañana, Amén. en este tiempo, porque muchas veces nuestros padres nos criaron rigurosamente. Sí. Pues a mí no es que se diga, no tuve así tanto, pero sí tenía una abuela que era. Entonces decimos, a nosotros nos criaron así y miren, somos buenos seres humanos. Miren, somos una sociedad buena. Ahora los jóvenes están así porque no tienen rigor. Y el problema es que y a mí me dieron con una vara de esas del palo de guayaba, que a mí nunca se me va a olvidar esa. Mire, fue el peor dolor que yo pasé. A mí me dolía y me dolía. Y yo recuerdo que estaba toda morada. ¿Necesitaba la corrección? Sí. ¿Fue la forma correcta? No. ¿Y qué pasó? Después de ahí yo tenía resentimiento y creció un montón hacia la persona que me golpeó, ¿verdad? Y yo no la podía ver porque ya había ese rechazo. Yo decía, no me quiere. Como mi papá estaba en Estados Unidos y mi mamá no metió las manos, esta gente no me quiere. Es cierto, yo hice cosas incorrectas, pero ¿por qué dejaron que? Entonces ya fue creciendo aquello y yo creo que pasaron años que yo no visité la casa de ella. Y a mí me decían, ¿por qué nada más? Porque no, es que esa señora aquí, y yo la miraba y yo la abrazaba y cuando venía la saludaba, pero dentro de mí yo crecí marcada, es lo que le decía en la juventud, y no lo echamos de ver y creemos que es correcto y no es así. No sé, el Señor trae a mi memoria también lo que es temor y respeto. Muchos tal vez están o no fueron personas, por decirlo así, de mal, pero por temor, no por respeto. Así es. O sea, sí creció aquella persona en la línea, se podría decir, no es ladrón, no fue prostituta, no anduvo en drogadicción ni nada de esto, pero le hicieron un daño terrible porque el daño no era externo, era interno. Y es como creció una fruta llena de gusanos por dentro. Ay, qué bonito, qué amable, qué respetuoso, qué hombre, pero por dentro lleno de amargura, de odio, de resentimiento. Hace unos días platicaba con mi mami yo de algo, y es que muchas veces usted no va a ser herido por su papá específicamente, que hay de aquellas abuelas que les dejan los hijos. Sí. Porque yo bendigo, como los abuelos recibieron maltrato físico, maltrato verbal, muchos abuelitos eran súper amargados. Y pues yo fui una de esas beneficiadas, ¿verdad?, en la repartición. Y en nuestro caso fue mi abuela. Mi abuela era una señora, ella se miraba bien drástica, pero cruzaba los límites. Yo hablaba con mi mami, y no hace mucho también, este mes, que recuerdo que una vez, por estar yo metida en la casa de la vecina, tenía una amiga que todavía es mi amiga, vive en España, y me acuerdo que yo andaba visitando a mi amiga y me desnudó totalmente, y me amarró frente al poste de luz de la cuadra. Y lo que hice yo, porque siempre usaba el pelo largo, fue que el pelo me lo pasé para adelante para que la gente no viera mi cara, pero ya era una señorita. Ya tenía 12 años, creo, 11 años por ahí. Y eso a mí me marcó. O sea, para mí fue lo peor. Yo creo que en mi niñez, si usted me pregunta, yo creo que fue lo más traumante. Porque todo el que pasaba por la calle me miraba, desnuda, golpeada. Y recuerdo que yo era fuerte, que lo había llevado y había cruzado el límite y lo había transmitido a mí. Siempre me decía, sos una prostituta igual que tu mamá. Y sí, así vas a ser. Y era como la profecía de la abuela. ¿Cuántas abuelas ahorita, en esta mañana, en este día, en este tiempo? Eso es lo que le dicen a los nietos. Drogo, ladrón, prostituta, vas a terminar muerto, vas a terminar aquí. Lo que usted no sabe es que ese niño, por esa palabra, o puede verdaderamente perecer o se puede verdaderamente levantar. Así es. Y mire qué tremendo que yo leía hoy en la mañana y quiero compartirlo. ¿Cuáles son como los síntomas de una persona que tiene rechazo? Y uno de los que me llamaba la atención es la rebelión.
Y yo le contaba mi experiencia, ¿va? ¿Y qué cree que pasó después? La muchacha era más rebelde. Yo decía, que me peguen. Y como dice, ya no me duele. Mire, como dice uno de joven, un mal, porque está mal dicho. Después del gustazo, el trancazo. Ahí me va a pegar, pero voy a disfrutar. Ya no, ya se ve el temor. Sí. O sea, ya había que rebelión en mí que decía últimamente, y a mí nadie me quiere, nadie me para bola. Y empezamos a portarnos mal. Gracias a Dios, no a la magnitud de ahora, ¿verdad? Pero yo leía, las personas con rechazo dice que son incrédulas, son agresivas. Siempre quieren buscar venganza. En nuestro programa pues, lo vamos si tocamos el mismo tema, tal vez pues profundizamos un poquito, pero yo leía esto y decía, wow, sí era una persona rechazada, porque cada una de estas cosas, la mayoría, no todas, me marcaban y decía, esa era yo. Así era yo, eso estaba en mi vida. Y solo por el rechazo, o sea, por algo tan pequeño, porque muchas veces dice uno, no, si no, pero eso le abre tantas puertas a tantas cosas. Es real también. Y lo que más vemos en los jóvenes es esto, la rebeldía, la violencia. ¿Y qué pasó? Y usted dice, ¿y este por qué me contesta? El problema es que nosotros no somos sabios. Nosotros vivimos un proceso similar o igual en nuestra niñez. No sé si usted lo vivió, yo en lo personal, sí. Y como dijo usted, uno de todas estas cosas, de todas estas alertas o señales que emitimos, la rebeldía, la altanería, el no me dejo de nadie, el yo todo lo puedo, Superman. ¿Sabe que aún las mujeres, está bien, ok, de repente te fue mal en una relación y usted dice, no, yo no puedo depender de un hombre, pero cuando usted lo dice, no, yo no dependo de ningún hombre, entonces ahí está la alerta, la lucecita esa que se prende y que te muestra que hay una raíz de rechazo en tu vida, que la recibiste en el matrimonio. Así es. Que tal vez tu niñez fue buena, tu juventud fue buena, fuiste un niño deseado, posiblemente planeado, pero que en esta etapa de su vida, en el matrimonio, recibió ese rechazo. Así es. Y muchos padres también en divorcios, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Lo que usted comentaba sobre su familia, que en su caso usted recibió el rechazo, pero fue cuando sus papás se divorciaron. Y muchos jóvenes en la ruta del divorcio. Pero también yo siempre pongo dos ejemplos y el otro día le ponía unos ejemplos a las hermanas de Comayagua, la guerrera Naleni y Francis. Un saludo porque yo sé que nos están viendo. Amén. Y hablaba con ellas de esto, de que hay una familia, esta familia no está casada, este matrimonio no está casado, pero vive en paz, vive orando, vive clamando, aún ahí en el posible desorden que se tenga, viven clamando. Y hay un matrimonio que tiene colgado el certificado de que se casaron, son líderes en iglesia, pero viven en guerra, viven empleitados. Entonces yo les preguntaba, si suena la trompeta, ¿cuál de esos dos matrimonios iría con Cristo? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál de estos? Entonces ella así como pastora, y le digo, mire, no me compete a mí. Y algo que hablamos en la iglesia de esta semana es que nosotros le hemos quitado la boca a Dios, nos hemos vuelto la boca de Dios de manera incorrecta. ¿Cuántos matrimonios frustrados, mujeres que llevan 20 años aguantándole al marido palo, maltrato, mujeres no respetan, sus hijos fueron creciendo en un hoyo, en una letrina, y ahora esos niños están hundidos en depresiones, hundidos en tristeza, hundidos en rechazo, hundidos en odio, hundidos en resentimiento? Y a mí usted no me vaya a decir que eso era de Dios. Así es. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para la familia es la culpa cuando mal aconsejamos. Así es. Mal aconsejamos el no aguántese o el no espérese. ¿Usted cree que cuando Cristo venga, esta familia verdaderamente se va a ir con él? Si aquella mujer no vive tranquila, vive con una raíz de amargura. Y Hebreos nos enseña
que no permitamos que tratemos de que no brote ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, porque no sea que a causa de esa raíz nosotros dejemos de alcanzar la gracia que es la salvación. Amén. Que dejemos de alcanzar esa salvación eterna que Él nos ha dado. Pero le seguimos diciendo a la persona tan perfecto que Él creó una persona correcta para cada uno de nosotros. Amén. El problema es que el hombre y la mujer de Dios vivimos sin dirección. Entonces, ay, me gusta esa camisa, y usted la baja sin medírsela, y cuando llega a la casa no le queda. Y eso pasa con los matrimonios. Ah, me gusta ese alto, rubio, ojos verdes, tiene pisto y me puede dar una buena vida. El problema es que cuando ya llegas a la casa, al punto, ves que son confites en el infierno, que no era lo que estabas pensando, que no era lo que tú anhelabas, que no era lo que tú creías. La palabra nos enseña que es mejor vivir y comer, sentarse en una mesa, comerte un bocado seco y en paz, que comerte un manjar en una casa donde hay discordia. Amén. Porque al final estas cosas crean raíz de rechazo, y también no solo en la mujer, ¿verdad? Hay muchos hombres que generaron una raíz de rechazo por esas mujeres que tienen esa lengua lisonjera, por esa que dice proverbios que conducen al mal. La palabra habla de esa mujer extraña y dice que su casa al final es casa de muerte y de perdición. Amén, así es. De repente está conocido personas, mire Tami, yo no sé, en este caminar uno va conociendo personas que uno las ve con lástima, en el sentido que dice, qué mal consejo. Tengo un matrimonio. Usted decía los hombres también, porque muchas veces nosotros siempre hacemos como que las mujeres somos las víctimas. Y usted decía algo, hombres que se meten después con una, con otra y con otra, es porque una mujer, como decía usted, no somos sabias, y una mujer hizo algo malo, creó algo en el corazón de aquel hombre, porque los hombres también tienen sentimientos. Y usted miran a aquellos hombres que son mujeriegos y la gente mira, él se arrasa con todo, pero es que andan buscando llenar algo que no lo llena nadie. Andan buscando y como están con esa herida, entonces no quieren volver a pasar la experiencia, entonces ya no confiamos. Y ya creamos un cerco, ya creamos un muro de protección, según nosotros, en nuestro corazón, porque a mí me pasó. Cuando en dado caso nosotros nos separamos con mi esposo, un tiempo pues Dios restauró nuestro matrimonio. Entonces yo decía, yo ya no le voy a abrir el corazón a nadie, yo ya no voy a permitir que nadie me haga daño. Entonces cerramos y empezamos a bien tremendo, porque yo no recuerdo, o sea, que yo tuve todo, pastora. Mi infancia fue la mejor. Usted pregúnteme, yo tuve todo lo que quise, la mejor ropa, lo mejor, todo lo que yo quise. Pero bien vagos recuerdos tengo de que me abrazaste y te amo, eso, y a mí me costaba hacerlo con mis hijos. O sea, yo recuerdo que yo paseaba, a mí me llevaban a comer, a mí me llevaban, pero no sé si mi mente, no recuerdo, no sé, no le voy a decir que mis padres son malos, porque yo sé que ellos me aman. Lo que pasa es que era bien difícil hasta ya adulta. Por ejemplo, ahora yo escucho a mi papá me dice, te amo. Cuando mi mamá estaba con vida, cuando ella me decía, te amo. Y para mí, por ejemplo, escuchar a mi papá decir, te amo, yo así como que, porque a mí me costaba hacerlo con mis hijos, porque no lo recibimos. Entonces, si estamos heridos, si estamos golpeados, bien difícilmente podemos criar hijos diferentes, porque nos dejamos que esa herida, que esa marca, dejamos que se haga en nosotros y crezcan tantas cosas, y empezamos a sembrarla en la vida de nuestros hijos. Sí, y realmente también a veces, y aún porque yo lo viví, es un vacío, es como qué pena que usted me diga que me ama, y se siente hasta raro, dice uno, escuchar. En mi caso, a mí me cuesta mucho decirles a ellos que los amo. ¿A sus papás? A mis papás. Sí, o sea, es como, a mí se me hace bien fácil decirle te amo a mi esposo, porque yo me enamoré del te amo de él, ¿verdad? Porque estaba vacía. Realmente en mí no había nada de amor. Yo me enamoré de la palabra bonita, te amo, y eso fue como para mí, hay alguien que me ama, porque yo creí que nadie me ama. Pero no, con total libertad. Eso es como, yo quiero, y yo le digo al Señor, ayúdame, porque yo quiero ser como
como trato a las hermanas aquí, mis niñas y mi viejita con la hermana Esther, que es la anciana, que yo mi viejita, y yo veo a mi madre y digo, ¿por qué me cuesta tanto? Y es porque realmente hay vacíos que todavía el Señor Jesús no ha como terminado de llenar en nosotros, porque a nosotros nos cuesta entregar áreas, nos cuesta realmente aceptar la verdad, que como hijos de Dios, pastores, profetas, evangelistas, realmente porque solo tocamos, creo, la esquinita de una uña de lo que verdaderamente es el rechazo. Y bendecimos a cada persona en el nombre de Jesús en esta mañana, que nos está viendo a través de las redes, que ha visto esta transmisión en este tiempo, y a aquellos que les va a llegar también esa transmisión. Tami, ¿algo para cerrar? Solamente decirles a todos los que nos están viendo, los que quizás de repente más tarde van a ver pues esta transmisión, que en Jesús está la salida de todo, que en Jesús está la sanidad. Hablamos y usted sabe que en su corazón aún está esa herida, que en su corazón aún hay marcas. Decirle que es tiempo que nosotros entreguemos esas áreas a Dios para que Dios pueda obrar, para que nuestra vida sea diferente, para que la vida de nuestros hijos sea diferente, para que la vida de nuestra familia, nuestro matrimonio sea diferente. Decirle que Cristo les ama y que Él es la verdad, que Él es el camino y que en Él está toda nuestra salida, que Él es el único que nos guarda, que Él es el que nos lleva a lugares, o sea, cuando nosotros entregamos, créanos que Él nos lleva de gloria en gloria. Amén. Y somos bendecidos. Amén. Yo solo quiero cerrar con lo que dice Colosenses: en Cristo, en Él está, Él es la cabeza y en Él está toda la plenitud de la deidad. Amén. Estamos totalmente completos en Él. Personas que van a ver la transmisión, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, sea usted, Espíritu Santo, arrancando toda raíz de rechazo. Amén. En jóvenes, en mujeres, en adultos, en niños, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y hoy declaramos que hay libertad, Padre, en todas aquellas personas que nos vieron. Por el poder de tu palabra, desbaratamos, cancelamos, destruimos, papá, toda obra de las tinieblas en la familia. Oramos por aquellos matrimonios que están siendo azotados, papá, por el enemigo. Oramos por aquellos jóvenes, Señor, que están en las esquinas, por aquellos de la estructura, Señor, MS, por los de la estructura, papá, de la 18, Padre, por el combo, por el anchano, narcotráfico, Padre, todos estos hombres fueron niños que recibieron heridas, papá, que recibieron rechazo, que de repente no hubo una semilla de amor, pero tu palabra dice que tú eres el perfecto amor. Te pedimos que tú lo visites. Espíritu Santo, visítalo. Padre, visítalo por las noches, visítalo por la madrugada. Establece como, sino de la manera que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor amado. Gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo hoy a través de las redes. El próximo sábado vamos a seguir con este tema maravilloso. Dios bendiga.